Comenzando con la primera sesión de CorelDRAW, vamos a ver unas pequeñas definiciones previas antes de iniciar con el uso del programa. El tema: Introducción al diseño. El subtema: el diseño. ¿Qué es el diseño? Es un proceso de preconfiguración mental, es decir, de planificación creativa, en el que se persigue la solución para algún problema concreto, especialmente en el contexto de la ingeniería, la industria, la arquitectura, la comunicación y las artes. El diseño no es más que la imaginación de un objeto, es decir, su concepción atendiendo a aspectos como la forma, el aspecto, la funcionalidad, la operatividad y la vida útil del mismo. El diseño como una disciplina autónoma juega un rol vital en el mundo contemporáneo, a grado tal que se ha asimilado a prácticamente todas las áreas del quehacer humano y figura entre las carreras de estudio más demandadas internacionalmente. Es importante, muchachos, que tú entiendas cómo funciona un diseño. Se ha hablado en infinidad de ocasiones, en infinidad de cursos, sobre diseño gráfico y diseño digital. Sin embargo, más allá de tener un diseño por computadora, debemos entender los principios básicos de un diseño. Como lo puedes ver, el diseño es la planificación creativa de algo. El diseño se hace en base a la resolución de una necesidad que el ser humano ha tenido desde siempre. Imagina cualquier situación: la movilidad, el poder sobrevivir a una situación, el poder avanzar hacia un nuevo mañana. Inclusive en el área de arte, que quizás podría no aplicar esta ley, podemos ver que sí funciona bastante bien. Por ejemplo, entre la música, el baile y el teatro existe algo muy similar. Se tiene que preparar previamente, antes de realizar ese acto, con un guión, un estribillo de música o inclusive algunos pasos. Toda esta parte se tiene que planificar y se tiene que ensayar para que posteriormente se pueda producir. Entonces, si bien el diseño en las artes también aplica, lo podemos ver más específicamente en áreas como la arquitectura, por ejemplo, en la cual para inclusive el diseñador de una casa, de un nuevo edificio, tiene que tener bien y plasmada la idea de cómo va a ser su edificio, cómo va a estar estructurado, cuántas habitaciones va a tener, dónde va a estar el baño, cómo van a ser las escaleras, de qué forma van a ser las escaleras, cuántos escalones vas a tener, qué espacio debe haber entre cada escalón. Toda esa parte de diseño es lo que se tiene que tener previamente antes de ir a elaborar algo que va a resolver una necesidad. En el caso del diseño gráfico es básicamente lo mismo. Si tú quieres elaborar un diseño para imprimir y sublimar, tienes antes que pensar qué es lo que vas a sublimar, qué es lo que vas a imprimir. Un ejemplo muy sencillo: eres dueño de tu propio micronegocio, quieres hacer un logotipo para promocionarlo en alguna playera, en alguna taza. Para diseñar tu logo, primero tienes que tener en cuenta varios aspectos, como el impacto que puede tener entre la gente, que puede ser algo llamativo, el uso de los colores, el uso de las letras, qué diseños encajarían en base a lo que tú haces, a lo que no haces, y por supuesto que no sería adecuado poner en un logotipo. Es por eso que te platico un poco sobre lo que es el diseño. El diseño no es más que una planificación, una creación de algo que va a resolver una necesidad que nosotros tenemos. Entonces, de ahí partimos, pues el diseño es aplicado en general. Y en el diseño gráfico es lo mismo, solamente que utilizamos las tecnologías como el celular, la tablet, la computadora para llevar a cabo ese diseño y resolver esa necesidad. Pero antes de que empecemos a desarrollar un diseño, te tengo que platicar sobre los 3 puntos más importantes del diseño, o como también lo podemos conocer, los principios del diseño. Características del diseño, las etapas del diseño. La primera etapa es la observación y el análisis, ya que la necesidad del diseño surge de la cotidianidad del ser humano. 2. Planificación y proyección, proponiendo un modo de solucionar la necesidad detectada. 3. Construcción y ejecución,
llevado a la realidad lo proyectado sometiéndolo a la prueba de su funcionamiento. Si tú tienes en cuenta estos 3 puntos antes de elaborar un diseño, ten por seguro que tu diseño será un total éxito. ¿Por qué? Explico. Primero, vamos a tener observación y análisis. Nosotros tenemos que ver y saber qué necesidad vamos a resolver con nuestro diseño. El ejemplo del logotipo de tu empresa o de tu microempresa. ¿Cuál es la necesidad detectada? Necesitas publicitar y que la gente conozca cuál es el negocio que tú tienes. Un negocio de sublimación. Necesitas tener un logo que hable por el negocio. La planificación y la proyección. Esta parte es también importante porque necesitas tener muy claro en mente qué va a llevar tu logo, qué tipo de letras, si muy grande, muy pequeño, qué colores, cómo se va a manejar, qué no le vas a incluir, qué le puedes incluir, en qué posición, en contraste con qué va a ir. Esa es nuestra planificación y la proyección. 3. Construcción y ejecución. Una vez que ya tenemos idealizada el cómo vamos a resolver nuestra necesidad, entonces podemos pasar a la elaboración de nuestro diseño. Llámese en Corel, en Illustrator, en Photoshop o en cualquier otro programa de diseño que tú puedas utilizar. Es importante mencionar estos 3 puntos, pues algunas veces solamente nos sentamos frente a la computadora y esperamos que mágicamente nos brote la idea o nos brote la inspiración para elaborar un diseño, cuando en realidad, si nosotros conocemos estos 3 aspectos, podemos hacer un diseño casi a la perfección. Claro, no puedo decirlo al 100% porque cualquier programa de diseño y cualquier diseño que tú quieras hacer tiene que llevar tiempo y tienes que hacerlo con práctica constante. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Siguiente subtema: vectores y mapas de bits. Hay que aclarar que los vectores y los mapas de bits son los principales diseños que podemos encontrar en una computadora o de manera digital. Gráficos vectoriales se componen de líneas y curvas. Se generan a partir de descripciones matemáticas que determinan la posición, longitud y dirección en la que se dibujan las líneas. Mapas de bits, también conocidas como imágenes raster, se componen de cuadros diminutos que reciben el nombre de píxeles. Cada píxel se asigna a una ubicación en la imagen y contiene valores de color numéricos. Como puedes darte cuenta, la primera imagen es de Los Simpson y es un gráfico vectorial. ¿Por qué? Aunque no lo parezca, está hecho en base de trazos y en base de líneas. Mientras que los mapas de bits es una fotografía tal cual, tomada desde un teléfono celular, desde una cámara digital, y pues nuevamente va generando píxeles que al unirse forman el diseño de la imagen. De esa parte del mapa de bits ya hablaremos en otro momento. En esta ocasión nos enfocaremos más en los gráficos vectoriales. Una vez platicado todo esto, podemos empezar a hablar sobre CorelDRAW. Introducción a CorelDRAW. Pantalla de inicio. Al abrir el programa te arroja una ventana donde podremos elegir entre crear un nuevo documento, reabrir uno trabajado previamente o usar alguna plantilla disponible. Pasada esa parte, tenemos la ventana de aplicación. En la llamada ventana de aplicación podremos encontrar desde nuestra cinta de opciones hasta la caja de herramientas. Lo más importante es nuestro lienzo, donde vamos a trabajar los diseños, y el resto de la ventana llamada área de pruebas. Muy bien, entonces con esto en mente vamos a pasar a abrir por primera vez CorelDRAW. Vamos a buscar nuestro programa. Posiblemente lo tengamos en el escritorio o también lo encontramos en la barra de inicio y lo encontramos en todos los programas, CorelDRAW, y buscamos CorelDRAW X5. Le damos clic para abrir y esperamos a que abra. Una vez que estamos en esta ventana, es lo que te platicaba, podemos reabrir un archivo o podemos iniciar uno nuevo o inclusive podemos tener una plantilla para utilizar. Vamos a darle clic en nuevo documento vacío y aquí nos va a arrojar la primera ventana que tienes que tener en cuenta, la configuración. El nombre del título, bueno, aquí no lo vamos a poner nada por el momento.
En donde dice destino del preestablecido, tampoco lo vamos a mover. El tamaño, sí, el tamaño es importante. Tenemos tamaño carta, tamaño oficio, tabloide, en media carta, tamaño ejecutivo, etcétera. Esto es importante. Recuerda que la mayoría de las veces en el tamaño en el que imprimimos nuestros diseños es en tamaño carta. Por lo tanto vamos a dejarle tamaño carta. De este lado nos aparece la anchura y la altura en pulgadas. Tenemos que cambiarlo a píxeles. Y aquí viene 2550 píxeles de anchura y 3300 píxeles de altura tiene nuestra hoja. Los modelos de color principal, aquí tenemos modelos RGB y el modelo CMYK. De esta parte ya platicaremos en otra sesión. Mientras tanto le vamos a dejar en modelo CMYK y en resolución de presentación lo vamos a dejar en 300 ppp. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto le damos en aceptar. Nuestro lienzo aparece en el centro de la ventana. Este, recuérdalo, es nuestro lienzo de trabajo. Todos los diseños que tú elabores dentro de este pequeño recuadro blanco, al momento de imprimir, aparecerán en nuestra hoja. Pero si tú elaboras un diseño en estas áreas blancas fuera de nuestro lienzo, entonces estarás trabajando en el área de pruebas. Aquí podemos hacer diseños sin la preocupación de que aparezcan dentro de nuestro lienzo a la hora de imprimir. O inclusive si tienes más diseños aquí y no quieres opacarlos, puedes trabajar aquí afuera y después puedes moverlos adentro del lienzo. Muy bien, continuamos. La caja de herramientas. Contiene herramientas para dibujar y editar imágenes. Algunas de ellas son visibles de forma predeterminada, mientras que otras están agrupadas en menús laterales. Los menús laterales se abren para mostrar un conjunto de herramientas de CorelDRAW relacionadas entre sí. Una pequeña flecha situada en la esquina inferior derecha de un botón de la caja de herramientas indica que se trata de un menú lateral. Puede acceder a las herramientas en el menú lateral haciendo clic en la flecha que aparece en el icono de la herramienta. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Nos vamos a CorelDRAW y del lado izquierdo vamos a encontrar nuestra caja de herramientas. Tenemos la herramienta de selección, tenemos la herramienta forma, la herramienta recortar, la herramienta zoom, mano alzada, relleno inteligente, rectángulos, elipses, polígonos, formas básicas, texto, tabla, cotas paralelas, conexión de línea recta, herramienta mezcla, cuentagotas de color, pluma del contorno, herramienta relleno y herramienta relleno interactivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la herramienta de forma y esta tiene la pequeña flechita negra que está viendo hacia abajo. Cuando yo le doy clic fuerte izquierdo, me aparecen los menús laterales y me aparecen herramientas adicionales que vienen dentro de este conjunto. Puedo tener esta o inclusive donde dice relleno inteligente también tengo esta, donde están los rectángulos, la elipse, el polígono, las formas básicas. La mezcla, por ejemplo, también otro de los más interesantes. Los iremos viendo poco a poco. Continuamos. Barra de propiedades. Muestra las funciones más habituales relacionadas con la herramienta activa o la tarea actual. Aunque parece una barra de herramientas, el contenido de la barra de propiedades cambia según la herramienta o tarea. Por ejemplo, al hacer clic en la herramienta texto de la caja de herramientas, la barra de propiedades muestra comandos relacionados con texto. En el siguiente ejemplo, la barra de propiedades muestra las herramientas de texto, formato, alineación y edición. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta texto, entonces vamos a ver cómo se ve en nuestro programa. Si nosotros elegimos la herramienta texto, en la parte de arriba, abajo de nuestra cinta de opciones, por si no lo recuerdan, la cinta de opciones es donde tenemos organizados por grupos las diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí tengo la ficha archivo, la ficha edición, la ficha ver, la ficha diseño, la ficha organizar, la ficha efectos, la ficha mapa de bits, la ficha texto, la ficha tabla, la ficha herramientas y la ficha ventana.
además de un auxiliar que es la ficha ayuda. Dentro de cada ficha tenemos un conjunto de grupos, por ejemplo, la ficha efectos tengo el grupo ajustar y dentro del grupo ajustar tengo las herramientas para ajustar. Tengo la ficha efectos, el grupo transformar y tengo las herramientas del grupo transformar. Y así tenemos diferentes fichas y diferentes grupos. Debajo de mi siguiente de opciones tengo mi barra de propiedades, que como su nombre lo indica, me va mostrando las propiedades de cada herramienta que yo elijo en mi barra de herramientas. En este caso el texto, aquí tengo la posición de mi objeto y tengo el tipo de fuente que puedo aplicarle a mi texto, además de los puntos que le puedo dar para verlo más grande o más pequeño. Aquí también está la letra negrita, cursiva, subrayada, las alineaciones de los textos e inclusive el formato de los caracteres. Pero si yo cambio de herramienta, por ejemplo en la herramienta Zoom, me va a arrojar otra barra de propiedades para acercar, alejar el documento, hacer la anchura o hacer el alto de la página. Dependiendo de la herramienta que tú elijas, la barra de propiedades va a cambiar para mostrarte las propiedades de esa herramienta. Continuamos. Subtema: objetos básicos. Herramienta de rectángulo. Se encuentra en la caja de herramientas y sirve para dibujar rectángulos y cuadrados. Paso 1. Selecciona la herramienta de rectángulo. Paso 2. Haz clic y arrastra diagonalmente sobre el lienzo. Paso 3. Para dibujar un cuadro perfecto, presione la tecla Control. Paso 4. Para dibujar una figura desde el centro, presione la tecla Shift. Entonces vamos a ver cómo funciona. Nos vamos a nuestro lienzo. Para acercarlo o alejar el zoom de nuestro lienzo sin la necesidad de alguna herramienta, puedes hacerlo con la rueda scroll de tu ratón, ¿de acuerdo? O aquí en la parte de arriba, al seleccionar la herramienta selección, aparece el nivel del zoom. Aquí podemos toda la página, anchura de página, altura de página. Por ejemplo, yo le pongo altura de la página y me da la imagen completa. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la herramienta rectángulo, una vez clic izquierdo y puedo dibujar mi figura de manera libre. Clic izquierdo sin soltar sobre el lienzo o en el área de pruebas. Como lo puedes ver, puedo dibujar las figuras que yo quiera que tengan propiedades de rectángulo. No importa si me salgo del lienzo, al final recuerda lo que te platiqué. Solamente los diseños que estén dentro del lienzo son los que se verán a la hora de imprimir. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo seleccionar alguno y pues vamos a eliminarlos para tener un poco más de espacio en nuestro lienzo. Esos son rectángulos que yo puedo dibujar de manera libre. Pero si tú seleccionas la herramienta rectángulo y presionas la tecla Control, por más que muevas tu ratón, el objeto va a salir casi de manera perfecta. ¿De acuerdo? Ahora, si presionamos la tecla Shift, entonces el objeto va a emerger desde su centro y vamos a poder diseñar un rectángulo perfecto. Soltamos todo y tenemos nuestra figura. Es importante también esto, presta mucha atención. Cuando le das un clic con la herramienta selección, a la figura se activan estos cuadros negros. Estos cuadros negros les llamamos tiradores de tamaño. ¿Por qué? Porque si selecciono uno, clic izquierdo sin soltar, puedo cambiar su tamaño considerablemente, ya sea a lo alto como tal o a lo ancho, dependiendo de. También si voy y le indico un clic más a esta figura, me va a cambiar ahora por los tiradores de giro, que son estas pequeñas flechas negras. Cuando yo le doy un clic a una, clic izquierdo sin soltar, puedo girar mi objeto a 180 grados. Muy bien. Esta parte también es muy útil, pues algunas figuras requieren ser acomodadas de otra manera. Vamos a eliminar estos de aquí. Y vamos a colocar nuestro rectángulo acá. Muy bien, continuamos. Herramienta de elipse. Se encuentra en la caja de herramientas y sirve para dibujar círculos y elipses. Paso 1. Selecciona la herramienta de elipse. Paso 2. Haz clic y arrastra diagonalmente sobre el lienzo. Vamos a verlo.
Vamos a verlo. Nos dirigimos a nuestra caja de herramientas y elegimos la herramienta elipse y funciona básicamente igual. Podemos dibujar libremente, podemos presionar control para dibujar un círculo casi perfecto y podemos presionar control más shift para dibujar un diseño desde el centro de manera perfecta. Soltamos y acomodamos. Lo mismo aparecen los tiradores de tamaño y aparecen los tiradores de giro, que bueno, es un círculo en este caso, pues no se nota mucho, pero está girando. Muy bien, continuamos. Herramienta papel gráfico. Esta herramienta nos permite dibujar cuadrículas, especificando un número de columnas y filas. Paso 1. Seleccione la herramienta papel gráfico. Paso 2. Haz clic y arrastra diagonalmente sobre el lienzo. Vamos a ver cómo funciona esta parte. El papel gráfico está abajo. El papel gráfico se encuentra en el grupo polígono. En esta parte del grupo polígono vamos a encontrar el papel gráfico. Seleccionamos y lo dibujamos. ¿De acuerdo? Es como si estuviéramos dibujando una pequeña tabla dentro de nuestro lienzo. Sin embargo, no lo es. La tabla está aquí abajo. Pero podemos igual manipular sus columnas y sus filas con la barra de propiedades que está en la parte de arriba. Tengo 4 columnas y 4 filas. Tengo 4 filas y tengo 3 columnas. En este caso, si yo aumento o disminuyo, se notará en nuestro objeto. Para eso hay que seleccionarlo y podemos manipularlo. Muy bien, continuamos. Herramienta espiral. Esta herramienta nos permite dibujar espirales de dos formas distintas, simétricos y logarítmicos. Paso 1. Seleccione la herramienta espiral. Paso 2. Haz clic y arrastre diagonalmente sobre el lienzo. Vamos a ver cómo funciona esta parte de la espiral. Vamos a hacer un poco pequeño nuestro cuadro. Y ahora vamos a elegir el espiral. ¿De acuerdo? Lo dibujamos. Clic izquierdo sin soltar. Y aparece nuestro espiral. Igual, con la tecla Control podemos dibujar un espiral perfecto. Y con la tecla Shift podemos obtenerlo desde el centro. Dentro de esta parte de nuestro espiral y nuestro papel galigráfico también tenemos lo que son la herramienta polígono. Esta es una de las herramientas más interesantes. Presta atención. Si dibujamos de una manera muy sencilla el polígono como tal, aquí estoy obteniendo un rombo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba tengo seleccionado 4 lados. Pero podemos disminuirlo y pueden ser 3 lados, que es lo mínimo, y obtendríamos un triángulo. Si aumentamos, podemos tener un pentágono, un hexágono, inclusive un octágono, dependiendo de los lados que nosotros le indiquemos en la parte de arriba. De esta manera puedes crear estas figuras geométricas complejas. Muy bien. Otra herramienta que tenemos dentro de esto también es la herramienta estrella, que funciona muy parecido a su compañero polígono. Dibujamos la estrella y en la parte de arriba definimos de cuántas puntas. En este caso tiene 5 puntas, pero podemos disminuirle a 4 o a 3. Inclusive puede ser más, puede ser de 6 puntas, 7, 8, 9 o 10 puntas. Eso ya va a depender del diseño que vayas a realizar. Muy bien. Otra parte que tenemos es la estrella compleja, que también es de mis favoritas. La dibujamos, clic izquierdo sin soltar. Y en la parte de arriba también podemos cambiar sus lados en la figura. Desde tener el mínimo, que serían 5, y tener lo máximo, dependiendo de nuestra estrella. Muy bien. Continuamos.
Herramienta de formas básicas. Esta herramienta nos permite dibujar muchas figuras. Paso 1. Selecciona la herramienta formas básicas. Paso 2. Selecciona la forma deseada en la barra de propiedades. Paso 3. Haz clic y arrastra diagonalmente sobre la página. Esta propiedad también es muy importante, muchachos, pues podemos utilizarlo para diseñar diferentes cosas. Formas básicas, formas de flecha, formas de diagrama de flujo, formas de orla, formas de notas. Vamos a elegir formas básicas. En la parte de arriba tenemos las formas que podemos hacer de manera perfecta. Un trapecio, un triángulo, una cruz, un cilindro, una cara feliz, un símbolo de alto, un corazón, por ejemplo. Selecciono el corazón y lo dibujo. Muy sencillo en realidad. También puedo elegir formas de flecha y aquí viene el flecha viendo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Puedo seleccionar alguna y la puedo dibujar. Ahora puedo elegir formas de diagrama de flujo y también puedo encontrar esta con múltiples ventanas, una estilo bandera, por ejemplo. Y puedo diseñar una bandera sin tanto problema. Ahora puedo elegir también formas de orla y acá viene, por ejemplo, esta que es mi favorita, como una explosión. Y podemos elegir formas de notas, por ejemplo, si alguien quiere decir un diálogo o un pensamiento, podemos diseñarlo. Muy bien, ¿cuál es tu tarea principal? La tarea principal en cada bloque que vamos a ver es que tú tienes que ir experimentando y tienes que ir tratando con cada una de las herramientas que te estoy mostrando. ¿Para qué? Para que le pierdas el miedo y tengas un amplio dominio sobre esas herramientas. Continuamos. El último punto de esta sesión es la herramienta de dibujo inteligente. Esta herramienta nos permite dibujar formas y figuras a mano alzada, permitiendo a la misma herramienta reconocer la forma que se desea y la perfecciona. Paso 1. Selecciona la herramienta Dibujo Inteligente. Paso 2. Modifica en la barra de propiedades el nivel de reconocimiento. Paso 3. Haz clic y arrastra formando la figura deseada a mano alzada. Vamos a ver cómo funciona. La mano alzada es como si estuviéramos utilizando un lápiz para dibujar nuestras propias figuras. En este caso vamos a elegir el que dice relleno inteligente, y aquí viene relleno inteligente, dibujo inteligente. Le doy clic. En mi barra de propiedades me dice nivel de reconocimiento de la forma medio, vamos a ponerle que lo queremos alto. Nivel de suavizado inteligente también le damos en alto. Y ahora vamos a dibujar adrede un diseño para que la máquina lo reconozca. Esta parte a mano alzada es porque nosotros diseñamos de manera libre. Suelto mi dibujo y si te das cuenta la mayoría de los trazos los hizo perfectos, a excepción aquí que me equivoqué adrede también, y si te das cuenta sí formó el trazo perfecto. Si yo lo hubiera hecho lineal perfecto, mi escalera hubiera sido de manera perfecta. Ahora vamos a tratar de dibujar un círculo, que es algo innecesario cuando tú tienes un círculo de manera predeterminada, pero como te puedes dar cuenta no hay truco aquí, la herramienta lo perfecciona. Vamos a dibujar un triángulo también a mano alzada con dibujo inteligente. Y ahí está. Pero ¿qué pasa cuando yo le disminuyo el nivel de reconocimiento y el nivel de suavizado? Entonces vamos a tratar de dibujarlo. Y como te puedes dar cuenta, no lo genera de manera perfecta como lo hizo anteriormente. Una herramienta bastante poderosa que nos puede servir de mucha utilidad. Subtema: creación y edición de trazos. Las líneas o trayectos se utilizan para la creación de dibujos con formas sencillas o complejas mediante el uso de nodos. Los nodos son pequeños cuadros que se encuentran en la unión de dos trayectos y sirven para controlar la forma de los trayectos.
Para poder trabajar con esto, muchachos, es importante manejar diferentes formatos. Podemos usar formas básicas o lo podemos hacer a mano alzada, que ya lo habíamos aplicado en una sesión anterior, pero con el dibujo inteligente. En este caso nos iremos directamente a la herramienta mano alzada. El término mano alzada se refiere a la precisión que aplicamos al momento de dibujar con el ratón. Esta herramienta puede ser usada de dos maneras. La primera para realizar trayectos rectos y la segunda para realizar trayectos a mano alzada. 1. Trayecto de rectas. Paso 1. Seleccione la herramienta a mano alzada. Paso 2. En tu lienzo, presiona y suelta el botón izquierdo del ratón para definir el punto de inicio del trayecto. Paso 3. En otra posición del lienzo, vuelve a dar un clic y soltar para definir el final del trayecto. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Nos vamos a nuestro lienzo y vamos a dibujar con mano alzada. La mano alzada está abajo de la herramienta Zoom y le damos un clic. Y entonces podemos empezar con las líneas rectas. Primero le damos un clic en un punto y deslizamos sin tocar otro clic. Deslizamos por nuestro lienzo hasta donde queramos que quede nuestra línea. Le damos un clic una vez que hemos decidido el punto final. Damos otro clic para dibujar otra línea y lo ponemos aproximadamente por aquí. Dibujamos otra línea y la trazamos hasta el siguiente punto. Eso es líneas rectas con mano alzada. ¿De acuerdo? Continuamos. 2. Trayecto de curvas. Paso 1. Selecciona la herramienta mano alzada. Paso 2. Presiona el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastra sobre la página para dibujar el trayecto curvo. Paso 3. Si el trayecto ya tiene el tamaño requerido, suelta el botón del ratón. Vamos a tratar de hacer una figura con mano alzada. Para esto vamos a acercar nuestro lienzo un poco más y dibujamos. Clic izquierdo sin soltar y empezamos a dibujar nuestro trayecto. Una vez que cerramos el trayecto nos da la forma que hemos, pues, en teoría dibujado. Ahora lo importante de esto, tengo tres figuras que, bueno, yo sé que tú las harás mejor. Es importante esto, con la herramienta selección yo puedo mover mi figura de un lado a otro y puedo elegir sus tiradores de tamaño y sus tiradores de giro, que están de este lado, ¿de acuerdo? Pero con la siguiente herramienta, que es la herramienta forma, cuando yo selecciono una figura, me voy a encontrar con estos pequeños cuadros azules. Estos pequeños cuadros azules son los famosos nodos. Entonces, cuando yo tomo un nodo, clic izquierdo sin soltar, puedo manipular la estructura de mi figura. Hacerla un poco más delgada, hacerla más gruesa, dependiendo de lo que necesite para mi figura. Tenemos estas pequeñas flechas en cada nodo. Eso significa que a esta parte puedo manipular hacia qué dirección quiero que esté mirando mi nodo. Y podemos deformar totalmente nuestra figura. Muy bien, muchachos. La parte de los nodos es una de las herramientas más poderosas que tiene CorelDRAW. Por eso es importante que lo utilices con sabiduría, ¿de acuerdo? Claro que toda esta parte de la manipulación de la figura pues se domina con la práctica constante. No puedes esperar que el diseño salga a una primera instancia si no practicamos constantemente con ellos. Muy bien. Y así podemos ir alterando nuestra figura a la medida que nosotros queremos para obtener una nueva.
Continuamos. La herramienta Bezier. Paso 1. Seleccione la herramienta Bezier. Paso 2. Utilizando esta herramienta, haz un clic en diferentes posiciones del lienzo para dibujar el trayecto recto. Paso 3. Para dibujar trayectos curvos, haz un clic para comenzar el trayecto. Paso 4. Luego, presiona y arrastra en una posición diferente para definir la apariencia de la curva. Presta mucha atención cómo se va a manejar esto. Vamos a ir a un trozo de nuestro lienzo en blanco y vamos a utilizar la herramienta Bezier. La herramienta Bezier está en mano alzada y en la parte de abajo. La herramienta Bezier que me va a permitir identificar las figuras de manera directa. Un clic aquí, un clic acá y genera una línea recta. Otro clic, un clic aquí y un clic más de este lado. ¿De acuerdo? Una vez más, un clic aquí, otro clic aquí, un clic aquí, otro clic aquí y otro clic acá. La herramienta Bezier es muy intuitiva, por lo tanto me va a permitir hacer las figuras de manera casi directa. Claro que es un poco innecesario, ya que tenemos estas figuras en la parte de la caja de herramientas. Para hacer una curva con Bezier, presta atención a lo que hay que hacer. Hay que definir primero un punto, en este caso este. Y al siguiente punto, en lugar de solamente darle un clic izquierdo, vas a darle clic izquierdo sin soltar. Y vas a poder manipular la curva como tú la necesites. Por ejemplo ahí. Ahora doy un clic acá. Clic izquierdo sin soltar y manipulo la curva una vez más. ¿De acuerdo? Una vez más, un clic aquí y otro clic acá y vamos a hacer un arco. Entonces doy un clic aquí y un clic acá y se genera de manera casi automática la curva. Vamos a hacer una vez más, clic izquierdo sin soltar y nos movemos para poder manipular nuestra curva a nuestra conveniencia. Muy bien, continuamos. Medios artísticos. Los medios artísticos modifican la apariencia de un trayecto. Se tienen 5 diferentes tipos. Son 5 diferentes tipos, muchachos, pero de los cuales a mí solamente me interesa que podamos utilizar 4, pues son los más llamativos. El número 1 es el preestablecido. Permite dibujar trayectos curvos con aspectos preestablecidos. Además puede tener un color de relleno y un contorno. Paso 2. Pincel. Permite dibujar trayectos curvos con el aspecto de un diseño preestablecido. 3. Diseminador. Dispersa objetos a lo largo del trayecto. 4. Pluma caligráfica. Permite dibujar trayectos con el aspecto de una pluma caligráfica. Muy bien, entonces en esta parte vamos a verlos. Para esto vamos a utilizar un nuevo lienzo. Vamos a ir en la parte de abajo donde dice página 1, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice insertar página después. Y aquí está, tengo ya una segunda página. Que vamos a eliminar esta aquí y vamos a empezar a trabajar. El primero es medios artísticos y tenemos el preestablecido. En el preestablecido, en la parte de arriba tenemos el suavizado de la mano alzada, los anchos de tu trazo y por supuesto tenemos el diseño del trazo que se va a hacer. Por ejemplo, vamos a elegir este y cuando yo lo diseño se ve exactamente como el diseño. Obviamente acá arriba tengo los píxeles del ancho que va a tener mi diseño. Muy bien, seleccionamos todo y lo eliminamos. Continuamos. Medios artísticos y el segundo es el pincel. Muy similar al anterior, solamente que aquí vamos a poder dibujar diseños artísticos, caligráficos, sensuales, salpicaduras con símbolos o texturas. Por ejemplo, si elegimos artísticos, en la parte de aquí arriba podemos elegir una línea entrepunteada, quizás unas figuras geométricas, unos puntos. Selecciono y al dibujar obtengo
mi diseño. Muy bien, muchachos. Podemos cambiar también símbolos. Una hoja, una flecha, un círculo, por ejemplo. Y al dibujar, obtengo mi círculo, que posteriormente puedo editar, como su tamaño, su posición. Y esto es lo más interesante de esto, que podemos agregarlo de manera indistinta a nuestros diseños, de la forma que nosotros lo mejor veamos. Muy bien, continuamos con el siguiente, el número 3, uno de mis favoritos, el diseminador. Imagina que estás haciendo un diseño y quieres ponerle algo adicional. Puedes elegir desde comida, huellas, varios, objetos y plantas. Por ejemplo, varios. Y si estás haciendo un diseño sobre algún bosque, a lo mejor podemos poner algún animal del bosque. Por ejemplo, este. Lo seleccionamos y cuando trazamos, en nuestro diseño aparecen los animales. Entre más grande hagamos el trazo, mayor va a ser la aparición de personajes. Pero si nosotros reducimos el tamaño de nuestro trazo, entonces la cantidad de animales se va a reducir. Y obviamente estos animalitos los podemos utilizar para decorar nuestros diseños. Pero imagina que también estás haciendo posiblemente a lo mejor algo de comida. Entonces puedes seleccionar el grupo comida y aquí también puedes dibujar algo de los alimentos que hay aquí. Mismo caso. Entre más grande, más alimentos o más iconos se van a repetir de la comida. Pero entre más pequeño, solamente aparecerá un alimento, que posteriormente pues puedes acomodar. Sin duda uno de mis favoritos para los diseños vectoriales. Y por último, pero no menos importante, está la pluma caligráfica, que funciona un poco más para darle un estilo a nuestros textos o inclusive a nuestros diseños cuando estamos trabajando con ellos. Dependiendo del grosor que tenga, dependiendo de la suavidad que tú le imprimas a tu trazo, es como se verá. Es un trazo muy delgado que puede tomar una forma dentro de nuestro lienzo y se ve bastante llamativo. Claro, tú ya vas a definir de qué formato y en qué posición vas a colocar tu diseño. Muy bien, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar con la sesión de esta ocasión. Muchas gracias a todos los que han visto esta primera sesión. Les agradezco mucho su participación y vamos a seguir trabajando. Excelente día a todos y nos vemos hasta la próxima sesión.